Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los... Hola, muy buenos días, Mariana. Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de iniciar otra semana y de poder compartir este programa con todos ustedes y especialmente con este tema. Qué importante es poder hacernos cargo de nosotros mismos. Y suena muy fácil, pero a la larga nos damos cuenta que hay muchas cosas que no podemos controlar nosotros mismos y que no sabemos por qué nos cuesta tanto trabajo controlarlo. Eso es muy importante, Ani. Creo que no me escuchaba, creo que por fin ya me escucho. Entonces, bueno, otra vez saludando a todas las personas porque tuvimos aquí un problema de audio, pero ya estamos de regreso. Creo que Ani sí se escuchaba, yo no me escuchaba. Pero bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros, por estar en la familia del arte de ser padres. Y el día de hoy vamos a tener esta segunda parte del programa Hazte cargo de ti mismo. Vamos a hablar de cómo hacernos cargo de nosotros mismos. Por favor, contáctense con nosotros a través del chat. Déjenos de dónde nos están escribiendo, de dónde nos están escuchando, y también comentarios y experiencias, porque eso siempre enriquece el programa. Y vamos a estar hablando de cómo hacernos cargo de nosotros mismos. Y me gustaría empezar con esta frase. Vamos a ver un poquito, a hablar un poquito de lo que vimos en el programa pasado, de cómo generar esta conciencia, cómo darnos cuenta de qué es lo que nos está deteniendo, qué es lo que no nos ayuda a estar bien y ser felices y poder vivir agradecidos, y también cómo reprogramarnos, cómo volver a cambiar la manera en que pensamos, en que sentimos. Vamos a iniciar con una frase que la vimos en el programa pasado y creo que podemos retomar, hacer esta introducción con esta frase. Y cuando me hice total y absolutamente responsable de mí, cuando no puse mis expectativas en otros, ni cargué a nadie con mis necesidades, cuando me sentí libre para ser y no escuché otras voces más que la mía, fui feliz, lo recomiendo. Fíjate qué importante, Mariana, el poder reconocer cuáles son realmente esos pensamientos que de alguna manera nos están programando o marcando la vida desde la forma en cómo construyo mi autoestima, ¿no? Y que esos mensajes vienen desde muy pequeños. Fueron esas voces que escuchamos de nuestros padres, de nuestros cuidadores, en donde realmente nos sentimos muchas veces reconocidos o en otras ocasiones nos sentimos criticados, juzgados, rechazados, y que lo hicimos vida, ¿no? Les dimos un espacio muy amplio en nuestra vida y eso es lo que nos marca ahora a muchas personas la forma de reaccionar ante ciertas personas o ante ciertas situaciones. Entonces, por eso es muy importante identificar cuál es nuestro diálogo interior, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente nos decimos a cada momento? Ajá, ahí vamos a encontrar mucha respuesta de qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias a los que ya nos están escribiendo porque no se escuchaba, y entonces muchas gracias de verdad a Laura Marcela que también nos está escuchando, y díganos desde dónde nos escuchan.
pongan ahí todos sus comentarios. Fíjate, Ani, que esta parte de generar conciencia, ¿no? De verdad, qué importante es esto, y lo que más veo en el cambio en la terapia cuando inician y cuando ya van avanzando es esta capacidad de reflexión y de conciencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo generalmente no la trabajamos? No la enseñamos incluso a nuestros hijos el decir, ¿tú qué crees que está pasando? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? ¿Por qué crees que sientes eso? O sea, toda esta capacidad cognitiva que necesitamos para poder darnos cuenta de las cosas, ¿no? El viernes pasado estaba viendo una chica que me decía, Mariana, ya me di cuenta que mucho del miedo a socializar y del miedo a que me rechacen está en mi cabeza. No significa que pase, está en mi cabeza. Entonces, qué importante es poder tener este grado de reflexión, de nivel de conciencia, porque esto nos va a permitir exactamente darnos cuenta de las cosas, ¿no? Poder identificar si esto vino de afuera, ¿no? Vino, por ejemplo, de el tipo de disciplina o el tipo de situaciones que viví alrededor con mis padres, lo que me proyectaron, o si esto viene de adentro, viví alguna situación que me hizo sentir de esta manera y entonces construí este diálogo interno. Pero como tú dices, Dani, y yo lo veo en el día a día, pareciera que todos estamos buscando ese reconocimiento, ¿no? Creemos que allá afuera está nuestra validación, tal vez por la belleza, por el dinero, por el poder, por qué tan populares somos, la socialización, por la inteligencia, qué tan inteligentes somos, pero siempre está afuera de nosotros. Pareciera que, y la tenemos que perseguir, ¿no? Cuando logres todo esto te vas a ganar ser querido. Y desgraciadamente es por algo que nosotros muy de niños vamos aprendiendo desde las calificaciones, desde el colegio, desde nuestros padres, como si hacemos las cosas bien, ellos se sienten contentos, ellos nos proyectan que nos quieren, que están cerca de nosotros. Si hacemos las cosas mal, entonces nos rechazan, nos alejan, nos reprimen, nos avergüenzan, ¿no? Entonces, esto es parte importante, tomar un momento de conciencia, que me gusta esta palabra porque tiene que ver como elegir a qué le prestas atención, ¿no? Y ver las cosas desde un punto de vista distinto y decir, ¿cuál es mi talón? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Quién creo que me puede dar esta felicidad? ¿O a quién se la pido? ¿A mis hijos? ¿A mi pareja? ¿A mi familia? ¿A quién le pido que me brinde esta felicidad o estas cosas que me van a hacer felices, ¿no? Fíjate, y eso que comentas ahorita de cómo cada paciente de alguna manera va viviendo su proceso, y uno lo nota desde la forma como ve su físico, ¿no? Su expresión de su cara, yo lo voy notando en cada una de las sesiones, y eso es algo que me llama mucho la atención, y nos damos cuenta que el problema de muchas situaciones no es lo que nos dijeron o lo que pensamos de eso que nos dijeron, sino cómo lo interpretamos y qué estamos haciendo con eso que nos han dicho las personas, ¿no? Porque mucho del problema en el fondo es la forma como lo vamos interpretando y la forma como lo manejamos, ¿no? Por eso es muy importante enfocarnos en sanar este niño interior, porque de alguna manera eso nos va a ayudar a comprendernos más, nos va a ayudar a poder entender mejor nuestros conflictos y a liberar esas emociones que traemos guardadas y que muchas veces no sabemos cómo manejarlas, y que en ocasiones lo vemos esa falta de control emocional, ¿no? Y que nos vamos y nos desbordamos con la primera persona que se nos atraviesa en el camino, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ponemos ahí todas nuestras expectativas. ¿Y por qué llegamos a la parte de la adultez, ¿no? Ayer estaba platicando con alguien y le decía, es que este acto de entenderte, bueno, este proceso más bien de conocerte y comprenderte te lleva 30 años, ¿no? Entonces, de repente es muy complejo ya haber llegado a los 30, 35 y decir, ahora me conozco, ahora me entiendo. Entonces, qué importante es desde que están pequeños nuestros hijos ayudarlos a irse conociendo y evitando que se desconecten, porque aquí vamos a empezar en el proceso, cómo volverte a hacer cargo de ti misma. Primero entendiendo qué pasó, pero sobre todo, este fin de semana estábamos hablando con una mamá
que ha podido darse cuenta y ayudar a sus hijos a conectar con sus propios talentos, ¿no? Y entonces ella me decía como, Mariana, es que hay muchas mamás que me piden como esta ayuda de cómo le hice para poder darme cuenta de los talentos de mis hijos y apoyarlos en esos talentos. Y entonces estábamos platicando varias mamás y otra mamá me había platicado esta parte de soy mamá nueva, ¿no? Es la primera vez que tengo un bebé y siento que todo el mundo me dice lo que tengo que hacer. O sea, ya me dijeron, no, sí, dale bibi, otros no le des bibi, otros pecho, haz esto, haz lo otro. Entonces es tanta información y hay una inseguridad que les mandamos a estas mamás de decir, no sabes hacerlo, ¿no? No sabes si tienes que aprender a hacerlo. Entonces yo creo que desde aquí, Ani, desde esta parte, mamá se desconecta de su intuición, ¿no? De su escuchar dentro de ella qué es lo que necesita su bebé. Y así vamos también desconectándonos como niños, porque dejamos de escuchar lo que sentimos para poder escuchar qué es lo que esperan los demás de nosotros. Y creo que justo ahí es donde se rompe esta conexión primera de nosotros hacia nosotros, y entonces justo ahí volteamos nuestra mirada, ya no estamos como equilibrando nuestras miradas entre la nuestra y la hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, sino que desconectamos hacia adentro y empezamos solo a ver hacia afuera, solo a ver qué se espera de nosotros y actuar conforme a esto, ¿no? Y yo creo que ahí empieza esta desconexión que nos hace terminar responsabilizando al otro de nuestra propia felicidad. Y reconocer quién está dominando en mi vida, porque yo creo que algo muy importante y a veces no nos damos cuenta, y nosotros lo hemos visto en la terapia, como algunos pacientes de alguna manera se quedaron estacionados en una etapa de infancia, ¿no? De repente los ves como niños heridos de 5 años, reaccionando de esa manera, como ese niño berrinchudo que no está entendiendo las razones y que no se da cuenta cómo reacciona de manera incontrolable y empieza a ofender sin analizar lo que está diciendo, ¿no? Y poder analizar quién está dominando tu vida. ¿Realmente la domina el adulto de 35, 40 o 50 años? ¿O la está dominando ese niño herido que sigue actuando en tu vida, ¿no? Y que de alguna manera necesita uno contactar con él para ver qué le hizo falta y poder sanar. Exactamente. Entonces, algo muy importante ¿qué tenemos que hacer si ya más o menos sabemos de qué pie cojeamos, si ya nos conocemos, y si no, una hoja, ¿no? Un libro, un cuaderno, toma un cuaderno y empieza a escribir en tus momentos difíciles. Empieza a escribir tus momentos difíciles, cuando te sientes triste, cuando te sientes enojada, y ahí vas a encontrar, después de 1 o 2 semanas ya tendrás un panorama de dónde cojeas, de qué es lo que estás esperando, cuáles son tus expectativas, qué te hace sentir triste, qué te enoja, y eso te va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, creo que tenemos que empezar a hacernos cargo, y hay una forma de decir las cosas que me gusta mucho, que es esta forma de maternarte y paternarte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muchas veces, pues nos enoja tal vez que nuestros padres no nos hayan dado lo que necesitábamos, tal vez afectivamente, tal vez físicamente, tal vez en todas nuestras necesidades. Pero tenemos que ver esto como una oportunidad de ahora nosotros hacernos cargo de eso y darnos lo que necesitamos. ¿Qué quiere decir? Que si nuestros padres nos hubieran dado todo y fueran perfectos, que eso es imposible, pues entonces ya no tendríamos camino que por el cual caminar, ¿no? Entonces, en vez de a veces quedarnos en el pasado anclados con esto, hay que agradecer por la vida, ¿no? Que si de verdad que por ciertas situaciones te tocó tener unos padres o ni siquiera conociste a tu padre o a tu madre, o te tocaron tener unos padres con situaciones de salud mental o muy dañados emocionalmente, bueno, lo primero para poder maternarte y paternarte tú es soltarlos a ellos. ¿Qué quiere decir soltarlos a ellos? Poder agradecerles por el don de la vida y perdonar todo lo que viviste. Ese es como el primer paso para hacerte cargo de ti. No te puedes hacer cargo de ti cuando todavía estás haciéndote cargo de los demás o cuando estás buscando que ellos se hagan cargo de ti. Entonces, esta parte de cuando yo logro soltar y ahora empiezo a maternarme,
y apaternarme. ¿Qué significa? Esto es como dos símbolos. Son estos símbolos en el inconsciente, todo es como símbolos y signos. Entonces, estos símbolos que me van a ayudar a decir, si tú fueras tu propia madre, ¿qué harías contigo? ¿No? Entonces, yo creo que, por ejemplo, Ani, esta primera conexión tiene que ver con la alimentación. Tengo personas que me dicen, me alimento muy poco. Es que es que no me da hambre, entonces comí un cachito de esto y otro cachito de esto. O estoy comiendo pura comida chatarra, ¿no? Es como, ¿qué está pasando ahí con este vínculo de maternarte a ti mismo? Si tú fueras tu propia madre, ¿qué te dirías? ¿Cómo te cuidarías? ¿Cómo te alimentarías? Que es a veces lo más básico. ¿Cómo te hidratarías? Que es lo más básico que tenemos que trabajar. Y a veces justo ahí está lo difícil, porque utilizamos muchas veces la alimentación como este compensador de todo el estrés y todo lo que vivimos, y no nos damos cuenta que con una buena alimentación equilibrada, claro, es una lucha continua, no es algo sencillo, ¿no? Pero con esto vamos a lograr poder enfrentarnos al estrés que vivimos en el día a día. Entonces maternarnos también tiene que ver con esta parte de decir, aliméntate, ¿no? Es el primer vínculo con la vida. Siento yo que la alimentación incluso es un vínculo con la vida que te hace hablar de cómo estás afrontando la vida. ¿Sí? Estás como rechazando esta parte, si estás como sintiendo que come ahorita porque mañana ya es lunes y empieza la dieta, ¿no? O sea, como se va a acabar y tienes que consumir de esta forma, ¿no? Como que ahí marca un semáforo de cómo estamos viviendo nuestra vida. Y qué importante en esta parte de podernos maternar o paternar es equilibrar exactamente la relación entre la protección y la exigencia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vivimos en casa, ¿no? Y de alguna manera a veces también nosotros mismos nos volvemos muy exigentes con nosotros mismos. Una de las cosas que estoy viendo que hoy en día estamos descuidando son las horas de dormir. Por un lado está el tema de que no nos organizamos bien y el día no nos rinde, ¿no? Yo recuerdo que ahora que inició la pandemia, una de las cosas que más valoré fue hacer ese alto completo de decir, stop, ya has vivido la vida muy acelerada, ahora tranquilo, ¿no? Y ahora ya volvimos a lo mismo, no nos da el tiempo de nuevo para que nos rinda el día, y por ese mismo motivo descuidamos nuestras horas de dormir. Pero por otro lado está que nos atrapan las redes sociales, nos hemos vuelto adictos al celular, y eso no nos hace poner un freno en poder decir, ya, deja el celular y vete a dormir, ¿no? Y por otro lado, los jóvenes o los adultos que se dedican al juego. Y entonces se ponen a jugar como ese esparcimiento de decir, me quiero olvidar de todos los conflictos del día, me pongo a jugar y son la 1, 2, 3 de la mañana y no pueden cortar, ¿no? Okay. Entonces creo que es muy importante también poder decir, cuida tus horas de sueño, porque esas no las puedes recuperar tan fácil. Y porque es la manera en que el cuerpo limpia todo el estrés, la cortisol, la adrenalina. De hecho, es como si fuera un escaneo de todos nuestros órganos, los limpia, y para poder pues estar y al otro día con energía, con motivación para lograr las cosas. Entonces, de hecho, vemos muy altos niveles de irritabilidad, tiene que ver con el sueño, incluso el metabolismo tiene que ver con un sueño adecuado. Entonces, esta parte de maternarnos, igual que mamá se encargaba de darnos el alimento y pues acostarnos, arrullarnos para estar con nosotros para dormir, es algo tan básico, pero que a veces descuidamos, y es muy evidente cuando los ciclos de sueño cambian, cuando decimos no podemos dormirnos porque estamos piensa y piensa en las cosas, o no sé, al revés, dormimos en el día y no dormimos en la noche. O sea, todo esto va a marcar un parteaguas en lo que sentimos, en lo que pensamos, en todo esto en nuestro día a día. Entonces, maternarnos significa hacernos cargo de esto, ¿no? Pero no desde la exigencia, como tú decías. He trabajado con muchas personas que son muy exigentes con ellas mismas y entonces quieren horarios, ¿no? Para todo. Me voy a despertar a esta hora, necesito esta hora, voy a comer esto, pero en base a la exigencia. Y cuando es en base a la exigencia, tiene que ver más con una situación como de crítica
como de, otra vez, un para afuera, un tengo que hacer esto porque yo debería hacer de esta manera. Pero en cambio, cuando soltamos esa exigencia y trabajamos en la motivación, en el amor propio, en el decir, ¿por qué debería de alimentarme saludablemente? ¿Por qué debería de comer frutas, verduras? Todo esto en vez de lo que se me antoja, en vez del placer. Entonces, cuando digo por qué, pues entonces voy entendiendo que quiero estar saludable, que quiero tener energía, que quiero sentirme bien conmigo misma, que quiero verme y gustarme, que quiero un equilibrio en mi vida, y la alimentación es parte de eso, ¿no? Entonces puedo empezar a tomar decisiones más conscientes hacia qué me quiero dar a mí, pero bajo la motivación de la autoestima, el amor propio, y no bajo la exigencia de necesito, fíjate, como las mujeres a veces incluso queremos llegar a un peso, como necesito pesar tanto, cuando el peso es tan dinámico. Nunca el peso va a mantenerse en 1 kilo, porque justo el peso nos habla también de cómo estamos viviendo nuestra vida, el estrés que tengamos, si tuvimos mucho estrés y hay personas que bajan de peso, si tuvimos mucho estrés y hay personas que suben de peso. Entonces tenemos que enfocarnos que más bien es lograr un día a día equilibrado. Y eso es maternarse. Maternarse es hacerse cargo de lo básico, dormir, comer. Ahorita vamos como en esa parte y hacerse cargo de uno. La otra parte, Ani, que creo que se ha perdido mucho. Bueno, creo que ibas a comentar algo. Creo que también algo importante, Mariana, es aprender a aceptar. Porque mucho del problema también en muchas cosas es que no aceptamos lo que nos pasa, lo que vivimos, cómo somos. El simple hecho, por ejemplo, del tema de la obesidad va muy de la mano de nuestra estructura física, ¿no? Entonces nos estamos comparando con todo el mundo, queriendo vernos como los demás, y no nos damos cuenta que nosotros tenemos otra estructura y que muchas veces el problema no lo tengo yo, tal vez lo tenía mi mamá. Mi mamá tenía un problema con la obesidad y me la endosó a mí, ¿no? Y entonces yo la vengo cargando, y ya ahora como adulto ya me puedo dar cuenta que el problema de la obesidad no era mío, que tal vez ese problema de la obesidad era de mi madre, o era de mi abuela, o era de mi padre, y que ellos eran los que tenían el problema, ¿no? Y entonces yo tengo que darme cuenta que yo tengo que aprender a manejar esos pensamientos, esa forma de cómo me critico, de manera diferente, aceptando que yo tengo un cuerpo diferente y que los del problema son los otros, porque realmente así fue como me lo endosaron. Y es que el mensaje... Y si yo tuviera el problema, aceptar que yo lo tengo, claro, ¿no? Y darme cuenta que también otro de los problemas, a veces hay factores externos, ¿no? Como el tema de la tiroides. Que de alguna manera fuiste delgada toda tu vida y por un problema de tiroides empezaste a subir de peso. ¿Y cómo cuesta trabajo aceptarlo? Claro, pero claro que cuando te vas atrás también te das cuenta que la tiroides tiene que ver con, se desata por el estrés que tiene que ver con vivir una vida acelerada, con no darte espacios para dormir, para comer, para estar tranquilo, ¿no? Entonces definitivamente esta parte que dices es muy importante, y el mensaje que llegó, yo creo que es impresionante a nivel social, es: si tú tienes sobrepeso nadie te va a querer. Así de fuerte, ¿no? Entonces estás luchando por quitarte el sobrepeso porque tienes miedo de quedarte sola. Entonces por eso buscas a quien sí quiere todo el mundo, que buscas a como tú dices, un modelo, y desde ahí empiezas a trabajar, ¿no? Cuando otra vez desde afuera hacia adentro, y eso nunca nos va a llevar a poder sentirnos bien con nosotros mismos, y como tú decías, aceptar lo que no se puede cambiar. Como esta oración, ¿no? De dame sabiduría para cambiar, no, dame fuerza para cambiar lo que puedo cambiar y sabiduría para poder aceptar lo que no puedo cambiar. Y es como esta tolerancia a la frustración que la vemos en tanta gente, ¿no? Y en tantos chavos que ahorita está costando trabajo. Y fíjate cómo justo esta tolerancia a la frustración se va enganchando con la parte de paternarse. ¿Por qué con esta parte? Porque cuando no aceptamos cómo son las cosas, a veces cómo es la vida real, a veces las cosas cómo está nuestro cuerpo, como muchas cosas, entonces lo que pasa es que se nos destruye la parte de la seguridad, que es donde viene esta parte de paternarse, ¿no? Esta parte se nos destruye y entonces nos quedamos sin sentido, empezamos a creer que ya no tiene sentido vivir, que
ya no tiene mucho sentido hacer muchas cosas, las cosas que antes me motivaban ahora no me motivan. Y cuando nos vamos dando cuenta de eso, es porque no, hemos visto que se pierde la fe. ¿Qué quiere decir la fe en la vida? Que esto tiene que ver con la esperanza, con el sentir que todo va a mejorar, y a veces es justo lo que buscamos en ese padre, esa validación de decir todo va a estar bien. A veces es lo único que necesitas, ni siquiera necesita que se resuelva el problema, solo necesitas esa sensación de acompañamiento, de estar ahí. Entonces, la esperanza en la vida, la fe en la vida, la fe en los demás también se pierde cuando utilizamos estos fallas en el pensamiento, estas distorsiones cognitivas como de generalización, todos los hombres son iguales, ¿no? O nunca voy a encontrar a alguien que me quiera o que me valore, o como toda esta parte. Fe en los demás, en creer de verdad que los demás pueden cambiar, y de verdad que hay personas, vamos a próximamente a tener testimonios de cómo el cambio es una realidad, ¿no? Y cómo podemos tener fe en los demás y fe en la humanidad también, ¿no? En el sentido de decir, podemos darle un giro a las cosas, pero todos tenemos que volver a encontrar este sentido común o esta sensación de comunidad. Y otra cosa que se pierde, que es la parte de paternar, Ani, es la fe en nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando tú ya te abandonaste? Imagínate qué fuerte palabra, pero es real. Cuando tú ya sientes que ya no haces nada por ti. Ya sientes que nada va a cambiar en tu vida, que ya no tienes ese control, esa sensación de poder, pero de poder no negativo, de coraje y de poder en la parte positiva de decir, yo puedo cambiar las cosas, yo puedo cambiar mi actitud. O sea, como yo les digo a muchos pacientes, y me dicen que les ha servido mucho como esta manera de decirse a sí mismos, no puedo cambiar las circunstancias externas, pero sí puedo cambiar mi actitud y mi forma de ver las situaciones. Y eso hace que todo cambie, ¿no? Eso hace que todo cambie, que encuentren nuevas soluciones, nuevas salidas. Entonces, paternarse quiere decir eso, ¿no? Quiere decir darte esa seguridad y decir, tal vez estás pasando por un momento difícil, tal vez no te gusta cómo te ves, tal vez no te gusta tu carácter, tal vez, pero esto puede cambiar. Esto va a cambiar, no te preocupes, solo hay que dar los pasos adecuados. Y muchas veces es lo que como nosotros como terapeutas, en esta figura donde abrimos paso a la ayuda, nos corresponde, que es dar esa seguridad de que las cosas van a mejorar y van a cambiar. Y a veces solo necesitamos eso. Entonces hay que paternarnos y decirnos, todo va a estar bien. ¿Por dónde vas a empezar? Motívate, bríndate este coraje, como esta energía que te mueve, esta motivación de decir hacia dónde voy, ¿no? Y qué importante poder trabajar en eso, Mariana, porque en general las mujeres nos descuidamos muchísimo y dejamos de hacer cosas por nosotros mismos, ¿no? Entonces, de repente, cuando tenemos un proceso, nos damos cuenta cómo nos hemos desvinculado de nosotros mismos y cómo ni siquiera podemos reconocer cuáles son nuestras cualidades, de dónde podemos echar mano. Entonces es muy importante dar ese tiempo para contactar de nuevo con nosotros mismos y con ese niño que no fue reconocido, y poderle decir, yo sé que tienes muchas cualidades, yo sé que tienes muchos dones, muchas habilidades, ¿sí? Entonces es poder darnos esa oportunidad de ver quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos, ¿no? Y apostar al sí se puede, tú sí lo puedes lograr. Ajá. Yo nada más les digo esto como para romper esta idea de no puedo lograrlo. Dime que has intentado con todas tus fuerzas, esta es la clave, que no hayas logrado. Muy pocas cosas, Ani, de verdad. Bueno, alguien me puede decir, sí, pues no sé, lo he intentado con todas mis fuerzas. Pero, por ejemplo, las adicciones, ¿no? Que es algo más complejo, que no es una cuestión de objetivos, ya es una enfermedad y una cuestión más compleja de tratamiento. Pero la verdad es que muchas veces nos damos cuenta, cuando nos hacemos esa pregunta, nos damos cuenta que nos vencemos al principio del camino, ¿no? Que solo tenemos un obstáculo y entonces ya tiramos toda la toalla. Y esto es una lucha constante. Y date cuenta que no es solo tu lucha. Cada una de las personas que conoces están viviendo su propia lucha.
Tú no sabes de qué, a veces tiene que ver con un matrimonio, a veces tiene que ver con la relación con los hijos, a veces tiene que ver con alguna adicción, a veces con lo que sea. Pero cada uno de nosotros estamos viviendo una lucha y que la tenemos que estar viviendo, y si no la estamos viviendo quiere decir que no estamos conscientes, que no estamos conscientes en qué momento, en qué cosa este momento de la vida nos está diciendo que tenemos que avanzar y crecer y mejorar. Y es un proceso natural del ser humano. Entonces, algo importante es esto, hacernos cargo de nosotros mismos. Y fíjate que con esto que dices de este niño interior, ¿no? Tiene que ver la parte de la diversión. Muchas gracias a Jessica Yarufe que nos escribe, muy buen programa, muchas gracias, te mandamos un saludo y un abrazo hasta donde nos estés escuchando. Y hay que poner principal atención en la parte de cómo hacer que esta parte nuestra, que de repente hablarle al niño herido a mí me lleva como a si fuera muy externo a mí, no sé por qué me lleva como a darme cuenta, como a disociarme en esto, pero es una parte de nosotros. Es esa parte que se conecta con la diversión, con la magia en el sentido de sorprenderse, de disfrutar, y que tiene que ver totalmente con los hobbies. Entonces, algo muy importante si tú quieres saber cómo alimentas esta parte de ti, que está conectada totalmente con la alegría. Las personas que trabajamos en lo que Ana y yo trabajamos, necesitamos para poder, mucha gente me dice, Mariana, ¿cómo le haces para ver a algunas personas y no sentirte como demasiado cansada con las situaciones? Y es que necesitamos conectarnos con la alegría. Que tiene que ver con esta parte de cuando fuimos niños y disfrutamos todo. Entonces nos tenemos que volver a conectar con esto. Entonces, escucha en tu interior, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué hobbies tienes? ¿Cuántas veces hemos perdido nuestra parte de hobbies y de diversión por ser mamás, y entonces solo ya limpiamos, ordenamos, acomodamos, compramos, hacemos, como todo esto, ¿no? ¿En qué momento nos perdimos a nosotros mismos y no nos dimos la chance de tener 1 hora a la semana para nosotros? ¿Te gusta coser? ¿Te gusta dibujar, colorear? ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta jugar deporte, vóley, fútbol, lo que sea? Yo les digo, cuando por algo voy a hacer una fiesta y rento un brincolín, lo pido otro día extra. ¿Para qué? Para yo subirme en el brincolín. No, de verdad que me divierte mucho. Entonces, ahorita que viene toda esta época de Navidad y de festividades, es importante decir, ¿cómo la vives tú? Toda estresada por todas las cosas que tienes que hacer, preparar y esto. ¿O cómo la vives tú y cómo haces que la viva tu familia? ¿Y cómo, perdón Mariana, y cómo vamos perdiendo esa magia, ¿no? Esa espontaneidad de esa etapa de infancia, que muchas veces quien nos vuelve a conectar con eso son los sobrinos o los nietos, ya cuando uno es abuelo, que es esa conexión de nuevo con ese niño interno que de alguna manera pudo haber quedado muy rezagado y que dejaste de vivir de esa forma más creativa, más espontánea, más conectada con la imaginación. Yo creo que si nosotros nos preguntamos qué fue lo que nos marcó nuestra vida en la etapa de infancia en cuestión de recuerdos, mucho está conectado con esas películas que llegamos a ver de niños y que nos conectaron con momentos de mucho ensueño, ¿no? Que de alguna forma nos pudimos haber proyectados en esas escenas con esos niños o esa fantasía que nos pudo haber atrapado, ¿no? Y que justo son, a veces no le ponemos atención a esto, ¿no? Sino como que tal vez nosotros estamos deprimidos y entonces pues nuestros hijos no tienen momentos como de esta forma mágica, y entonces no nos damos cuenta que esto en nuestra vida adulta, o sea, aprendemos, y justo mucho ojo para las personas que estén con niños de 9, 10, 11 años, que estén pasando por la transición entre niños adolescentes con todo lo que eso conlleva, incluso en este periodo de la Navidad. No les enseñamos, es como, listo, se acabó la infancia, lo siento, bienvenido al mundo y horrible mundo real, ¿no? Y ahora asúmelo como puedas. Y esto hace que los niños se depriman.
Y entonces que justo se enfoquen totalmente en los videojuegos, en todo esto, y no le estamos enseñando que nosotros creamos esa magia. Justo lo que tenemos que compartirles es esto. Yo era la encargada, ¿no?, de crear eso, y ahora tú eres el encargado de crear tu propia vida. Y entonces justo este viernes platicaba con una joven, pues, tiene 19, 20 años, y entonces le decía: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué les vas a preparar tú a tu familia? Tú a tu familia. Les vas a hacer un rally para a la hora de que tú estés dándoles lo que les quieres dar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un juego? Y esto ya no lo tenemos, ¿no? Muchas veces lo perdimos. A veces de repente hay una tía o una persona, yo sería esa tía, que sí le gusta esto, y entonces contagia a todos, ¿no? Yo tenía también un tío que era una persona especial, donde le encantaba hacer algo por las sobrinas, y se convierten en esas personas especiales que te enseñan eso. Entonces yo creo que hacerse cargo de uno mismo es desde esto, desde qué te vas a regalar tú. Y puede ser desde cualquier cosa hasta momentos con personas, experiencias, el decir qué quiero para mí, ¿no? Como qué necesito. Porque les voy a decir algo: ¿por qué estamos hablando tanto de darnos y hacernos cargo a nosotros mismos? No es nada más por una visión individualista de la situación, eso no es positivo, sino porque si nosotros no nos damos, no estamos como por así decirlo, satisfechos, no vamos a poder dar. Y el punto de la vida más importante es la trascendencia, es lo que tú puedes dar a los demás. Pero si nosotros estamos secos, vacíos, pues entonces no podemos dar aunque queramos. Y fíjate, algo muy importante también es aprender a disfrutar cada momento de nuestra vida, ¿no? Y darnos cuenta que ahorita, en esta etapa que estamos viviendo ya cerca a la Navidad, pues también la espiritualidad la hemos hecho a un lado, ¿no? Nos desconectamos de lo más importante de nuestro ser, que es la espiritualidad, y que es lo que nos hace trascender. Y eso no lo podemos perder de vista, ¿no? Muchas cosas se han complicado en la vida familiar porque hemos dejado a Dios de lado, o hemos vivido una vida demasiado metida en la exigencia, en la responsabilidad. Nos ponemos el rol de ser madres, de ser padres, y dejamos de disfrutar realmente de los más mínimos detalles. Dejamos de poder apreciar un bonito atardecer, de poder vivir un momento de una manera más tranquila, menos exigida, más conectada realmente con lo que nos está pasando, ¿no? Totalmente. Fíjate, Ani, nos saluda Ruth Cohen, muchas gracias por escucharnos. También Jessica nos dice que es de Perú, de Lima, Perú. Muchas gracias por escucharnos hasta allá. Nos encanta darnos cuenta de verdad que cómo este medio puede llegar a tantos rincones del mundo. Eso es impresionante para nosotros. También, mira, Lilian Morla nos dice cómo ella muchas veces se ha olvidado de ella misma por este rol de madre, ¿no? Y que es trabajar, hacer, y yo creo que a todas nos pasa. De repente sentimos esta gran responsabilidad que es ser madre, y creemos que tenemos que darlo todo por los hijos, ¿no? Donde es correcto, pero tenemos que darnos a veces una hora, ¿no? Si eres mamá primeriza, tienes que darte una hora para bañarte en tranquilidad, ¿no? Aunque se escuche muy extraño, de verdad lo necesitas. Si tienes hijos pequeños, necesitas tal vez una hora para irte a platicar con alguien, a tomar un café con las amigas, a poder darte como sea, el tiempo que necesites para poder bajar los niveles de estrés. Y esto es muy importante porque también no nos damos cuenta que los niños observan nuestro propio autocuidado. Entonces observan si mamá platica con sus amigas o mamá no tiene amigas. Esto lo observan. Si a mamá le gusta salir o no le gusta salir, ¿no? Incluso como mamá tienes que decir qué pasa, por ejemplo, si estoy muy obsesionada con la limpieza, ¿qué está pasando? ¿Realmente es una obsesión? O ya puede ser un problema más allá en el que no me esté dando cuenta, algún trastorno compulsivo, obsesivo, alguna situación donde necesito buscar ayuda. Hago ejercicio, me doy el tiempo para salir a caminar, para cualquier cosa que te guste, pero que compense el estrés que estás teniendo,
para poder no buscar compensarlo a través de la alimentación, a través de otras cuestiones, sino de lo adecuado que es de lo lúdico. Y también juego con mis hijos, ¿no? Yo digo, bueno, si vas a jugar con tus hijos, no, o sea, y no te gusta jugar a lo que ellos juegan, pues escoge a qué te gusta jugar y enséñaselos. Ujú. Porque entonces te vas a divertir, no sé, tal vez te gusta colorear, tal vez te gusta pintar, tal vez, o sea, te vas a divertir tú y ellos van a poder vincularse a través de ti. Ujú. O sea, como con esa parte. Entonces, ¿qué te gusta? ¿Te gusta mojarte? Hasta incluso a mí cuando empieza a llover, ¿no? Ahorita ya no es temporada de lluvia, pero cuando empieza a llover y somos adultos, yo digo, parece que cae lluvia ácida. Entonces todos, ¡corran! No, nadie se moja porque quién sabe qué pasa. Y cuando están pequeños los niños, de repente salirte a mojar en esa parte de bienvenido lo que sea, ¿no? Ya no es, ay, no está lloviendo, sino es bienvenido lo que sea. Nosotros tenemos esta capacidad de adaptarnos a lo que esté pasando para ver el lado positivo de la situación. Entonces es hacerte cargo de eso. Y fíjate, Mariana, Miguel nos pregunta que cuánto dura ese tiempo y ese rol de ser madre, ¿no? Y bueno, pues es un rol que dura toda la vida, ¿no? Pero va cambiando con el tiempo en la manera como nosotros nos vamos relacionando con cada uno de nuestros hijos, ¿sí? Va cambiando esa forma de darle seguimiento a ese niño que va creciendo y que luego va cambiando y va entrando en la etapa de la adolescencia, y tu conexión con ese hijo pues ya es diferente, ya no lo tratas igual que conducías o tratabas a ese niño, ¿no? Sino ya le vas dando un poquito de más espacio, tu hijo te va marcando la pauta y conforme van creciendo, la madre va cambiando esa forma de conectar con los hijos y va aprendiendo a respetar ciertas formas de ser y de decidir, ¿no? Pero yo creo que el rol de madre dura toda la vida. Totalmente, pareciera, bueno, una marca. Fíjate, ahorita quiero hablar algo en relación a eso. También, Norma Villafranco, muchas gracias por escucharnos. Norma Tere Chávez dice, les comparto, yo soy mamá de un niño de 8 años y mi joven es tomar fotografías de animalitos diminutos, flores, atardeceres. Ay, Tere, mándanos las fotos y las publicamos en Facebook, El Arte de Ser Padres, me encantaría. Me encanta que nos compartan eso desde tu celular. Cada vez que sale, aprovecha y le apasiona hacerlo, ¿no? Yo creo que esto es algo muy interesante. También nos escribe Janet desde Fusagasugá, espero que lo haya dicho bien, Colombia, hasta allá, ¿no? Entonces, ser madre es como, ¿sabes? Como esta vacuna que te dura toda la vida, ¿no? Desde el principio, que te deja marca. Pero justo tenemos que entender desde que vamos a tener un bebé, que este bebé es de la vida, no es nuestro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos toca nos permite la vida tener esta extraordinaria labor de poder acompañar, y que al principio acompañar significa enseñar, que esto pues es de los 0 a los 12, 13, 14, ¿no? O sea, desde ahí vamos enseñando, pero que poco a poco nos convertiremos en el guía al principio y después en el acompañante, en esta persona que va acompañando, ya va permitiendo las decisiones, ya va permitiendo los errores, ya va soltando, porque tenemos que soltarlos. Vamos a seguir siendo madres, pero en esto de hacernos cargo de nosotros mismos, ¿cuántas madres por no hacerse cargo de sí mismas no quieren soltar al hijo? Porque entonces si el hijo se va, pues entonces yo me quedo con mi pareja y yo no he querido ver a mi pareja en quién sabe cuántos años, ¿no? O porque si lo suelto, si no lo suelto, no, más bien, si lo suelto, entonces me voy a ver a mí misma, y hace cuánto que no me hago de cargo de mí misma, ni sé quién soy y qué voy a hacer, ¿no? Me decía hace muchos años una mamá, es que cuando mi hija si se va afuera a estudiar, yo me voy a ir con ella, ¿no? Yo me voy a ir con ella a hacerle sándwiches, a cargar las maletas, a lo que sea, pero me voy. En ese sentido donde, ¿cuántas veces no nos hacemos cargo de nosotros mismos? La maternidad también es una pausa muchas veces a muchas cosas de ti. Entonces, cuando los hijos van creciendo, es momento también de ir retomando esas cosas. Es que yo quería desde estudiar algo. Es momento, nunca es tarde. Es que yo quería emprender. Nunca es tarde. Y yo creo que este es el mensaje más hermoso que también le podemos mandar a nuestros hijos, de decir,
mamá sigue, ¿no? Y mamá está enfocada y mamá se da tiempo para ella misma y mamá tiene cosas que le apasionan, que le gustan. Y entonces yo creo que también como hijo puedes soltar como en paz y no con culpas, de decir, mi mamá tiene su vida aparte de mí. Y eso le enseña a cada uno de nosotros a tener nuestra propia vida, ¿no? Y qué importante también darnos cuenta que la misma forma como de alguna manera nos ha tocado a nosotros vivir en un ambiente familiar muy exigente, muy dependiente, muy sobreprotector, pues pudiéramos estarlo repitiendo, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer conciencia de lo que nosotros hemos vivido y de esas conductas que estamos repitiendo y que de alguna manera les están afectando a nuestros hijos, para darnos cuenta que hay un amor que pudiera ser malentendido cuando esas madres sobreprotegen demasiado, ¿no? Y están demasiado presentes queriéndoles resolver a sus hijos todo, ¿no? Entonces, hay que hacer conciencia y hay que empezar a dejar que esos niños vayan creciendo de una manera más sana. Más saludable, como yo diría es observarte, validarte, reconocerte y reconectarte. Ujú. ¿Por qué? Porque es observar qué sientes, observar tu enojo, observar tu dolor. Ujú. Muchas veces está confundido el dolor con el enojo, muchas veces. Ujú. Entonces, observarte y permitirte sentir. Y permitirle sentir al niño, no llores, no te enojes, tienes que estar feliz todo el tiempo, ¿no? Esos son los mensajes que mandamos. Pero hay que validar eso. A veces solo necesitamos decir, comprendo cómo te sientes. O estoy aquí al lado de ti. ¿Qué pasa cuando acompañamos a la gente en el duelo? ¿No? A veces solo con nuestra presencia estamos validando su dolor. Ujú. Entonces, observarnos, validarnos, reconocerte, porque cuando observas lo que sientes y por qué lo estás sintiendo desde la sensación, el pensamiento o este diálogo interno de por qué me digo esto, ¿no? ¿Por qué yo a mí misma me digo que no merezco que me quieran, que no soy suficiente, que, o sea, como todo esto? Entonces, reconocerte es empezar justo en reconocerte a decir, a ver, yo pensaba esto, pero realmente nadie me va a querer por un peso que tenga, ¿no? Pero realmente no voy a encontrar a nadie en la vida, realmente me voy a quedar sola, realmente, no sé, no soy un buen padre, realmente, o sea, como tengo que empezar a dejar de escuchar las voces del exterior, porque a veces hasta así lo verbalizan, ¿no, Ani? Me imagino que te ha pasado. Es que los demás piensan es que yo debería, es que, o sea, como toda esta parte, y decir, ¿y qué hay adentro de mí? ¿Qué siento que es y cómo debería de ser? ¿No? Pero cómo decido, ya no es cómo debo, cómo decido, cómo quiero ser. ¿No? Hay una frase que me gusta mucho que dice, esa decisión que vas a tomar te acerca o te aleja de la persona que quieres ser. Ujú. Entonces, para esto ya en reconocerte tienes que haber trabajado qué tipo de persona quiero ser. Ujú. Con mis cualidades y con mis defectos, y aceptando las cosas que no puedo cambiar, pero sí cambiar de actitud, sí buscar otra visión, sí cambiar mi espacio, crear armonía en mi alrededor con la gente, con los espacios, con todo esto ayuda muchísimo. Y reconectar ya es como este último proceso emocional de decir, yo le digo así, como este cordón umbilical que a veces lo ponemos como en todos lados, menos en nosotros, entonces es como regresarlo a nosotros mismos y decir, ¿necesitas más amor de quién? ¿De ti para ti? ¿De los demás para ti? Pídelo, también se vale pedirlo. ¿Necesitas más amor como sentido de la espiritualidad? Trabaja en eso, trabaja en que las cosas den más sentido. Ujú. Entonces, darnos cuenta que podemos darnos eso a nosotros mismos. Nos dicen buenos días, Briseida Lavalle, muchas gracias por este tema. Somos mamás 24/7, mientras están ellos en casa se nos olvida el tiempo para uno. También aprender a cada día a ser mejor mamá y a conocerte. Definitivamente si te enfocas en hacerte cargo de ti, es yo creo que lo mejor que les podemos dar a nuestros hijos. Esta sensación de no culpabilidad, porque de ahí nace la culpa, y de no vergüenza. Aprender a disfrutar cada momento de nuestra vida y dejar de exigirnos ser perfectos, porque
aprendimos que la forma como un niño o una persona debe de hacer las cosas es de manera perfecta, ¿sí? Y no nos damos cuenta que la perfección llevada al extremo, de alguna manera, en lugar de ayudarnos, nos crea muchos problemas porque acabamos sintiendo que nada es suficiente y por eso nos exigimos cada vez más y se lo exigimos a todo el mundo. No nos damos cuenta ese mensaje que le mandamos al hijo cuando nos ayuda a hacer algo y nuestro mensaje, en lugar de decir, ay, qué bien te quedó, muchas gracias, es, pero no limpiaste bien, mira, allí en la orilla hay una mancha, ¿no? Y entonces nos quedamos pensando que cada vez que algo nos piden, no lo hacemos de la mejor manera y por eso nos exigimos cada vez más. Entonces, algo muy importante es aceptar que las cosas que nos pasan muchas veces vienen de esos mensajes guardados desde muy atrás. Y por eso es importante identificarlos y cambiarlos. Claro, y enfocarnos en aceptar a los demás como son. Exactamente, en no quererlos construir, sino descubrir a nuestros hijos, aceptarlos y a nosotros también, que les digo que eso nos lleva media parte de nuestra vida, ¿no? Construirnos y después conocernos y reconocernos. Entonces, muchas gracias también a Aurabat por escribirnos y a todas las personas que el día de hoy estuvieron con nosotros, muchas gracias, son parte de la familia del arte de ser padre. Si tú acabas de conocernos, no te pierdas todos los lunes. Desde Chicago nos están escribiendo María Álvarez, muchas gracias por vernos. Comparte en tus redes sociales los videos porque queremos llegar a más, a una comunidad de más papás que quieran cambiar el futuro como se vislumbra hasta ahorita, que quieran poner esperanza en la visión de sus hijos, optimismo y decir, tenemos la oportunidad de elegir el camino al que vamos nosotros y nuestras futuras generaciones y hay que escoger un camino saludable de salud mental, de salud física, de salud social también, entender a nuestra comunidad y cambiar las maneras en las que nos hemos vinculado. Entonces hay que llenarnos de amor propio y hacernos cargo de nosotros mismos para poder dar a los demás y llenarlos un poco del amor que tenemos. Entonces, muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Recuerda, si necesitas, si te diste cuenta y dices, quiero empezar a trabajar en mi proceso, pero vivo en Chicago, en Perú, en donde quieras, en Colombia, en todas las partes que nos están escribiendo, a través de todas las plataformas que ahorita existen, podemos llegar hasta ti. En este teléfono aquí abajo damos acompañamiento familiar de tanatología, niños, adolescentes, orientación vocacional, pareja, lo que necesites, espiritual también, lo que necesites, estamos para ayudarte. Entonces, bueno, no se pierdan el próximo programa, lunes de 9 a 10 de la mañana. Y también mándenos fotos incluso de sus hobbies y las vamos a estar publicando en la página del Arte de Ser Padres, porque de repente alguien nos puede ahí dar alguna idea o algún recuerdo de lo que podemos empezar a implementar como forma de autocuidado para nosotros mismos. Vamos a estar posteando también alguna información ahí en la página, así que vayan a Facebook, El Arte de Ser Padres, sin el puntito, porque justo estamos migrando a unas páginas ahí que tenemos, pero es El Arte de Ser Padres sin el puntito y ahí vamos a estar en contacto. Muchas gracias, que tengan bonito día, bonita semana y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra